Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz martes 17 de marzo. Mi nombre es Susana Peña, muy feliz de acompañarles el día de hoy en Los Doctores. Vamos a hablar de la acidez estomacal, un problema que afecta a muchísimas personas. Es muy frecuente, pero también a veces se subestima. ¿Usted ha sentido tal vez un dolor o un ardor en esta parte de acá? A veces se confunde incluso y nos asusta porque es un dolor en el pecho. Puede estar ligado a hábitos alimenticios, pero también a los hábitos en general de vida o algún problema mayor del sistema digestivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se trata la acidez estomacal? Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy con la invitada que les voy a presentar a continuación, la doctora Carolina Gutiérrez, quien es gastroenteróloga y ya se encuentra con nosotros. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Susana, un placer estar Muchas aquí. Gracias. Qué gusto que esté con nosotros para hablar de este problema que es muy frecuente. Estaba leyendo que en países occidentales hasta el 50% de la población puede experimentarlo por un tema de los hábitos, de cómo comemos. Así es súper frecuente, es un motivo, creo que el principal, ¿verdad?, del cual los pacientes consultan a los gastroenterólogos, y es un tema también, creo que de la vida diaria, ¿verdad? Lo conversamos con la familia, cuando estamos con los compañeros de trabajo, almorzando, ¿verdad? Siempre creo que es un tema bastante frecuente. ¿Qué es exactamente lo que nosotros sentimos cuando decimos que tenemos acidez estomacal? Bueno, hay varios síntomas, pero podemos decir casi siempre, o lo que refieren los pacientes es, como usted bien decía, puede ser un dolor en el pecho, a veces una sensación de ardor, un ardor en el pecho o en lo que llamamos la boca del estómago, que vendría a ser la parte alta del abdomen. El paciente puede sentir como un fuego o un vacío también. Y también nos han referido que sienten como un hambre dolorosa, como cuando uno ha pasado mucho tiempo sin comer y siente como un hambre y como un hueco, ¿verdad? Como una punzadilla ahí, tal vez. Sí, o como un nudo en el estómago. Entonces eso también lo podríamos interpretar como acidez. También a veces el paciente con acidez se queja de que se siente un poquito inflado, sobre todo así como distendido en la parte alta del abdomen, inclusive eruptos también, y podría acompañarse de náuseas. Sabemos que en el estómago hay ácidos, pero ¿qué es lo que pasa para que nosotros sintamos ese malestar? Bueno, vamos a ver. Generalmente producimos ácido efectivamente para poder digerir los alimentos, para matar las bacterias que entran con nuestros alimentos. Pero cuando por diferentes mecanismos ese ácido aumenta o además la digestión se hace más lenta, pues entonces aparecen estas molestias. Y esto pues ¿por qué vamos a producir más ácido? Puede ser multifactorial. Condiciones inherentes a nosotros, por ejemplo, el hacernos mayores, también cambia nuestra acidez. El sexo también puede variar de un hombre a una mujer. A qué hora, nuestros hábitos de alimentos, si tomamos otros medicamentos, si tenemos la infección por la bacteria Helicobacter pylori, todo esto puede repercutir en nuestro ácido. ¿Es más común en hombres o en mujeres, ahora que lo menciona? Generalmente son más los hombres que se quejan de esto y creo que también, bueno, puede también tener un impacto el estilo de vida que llevan muchas veces los hombres. Y me dice también entonces en personas mayores, sí, es también común que aparezca con la edad. Sí, porque con la edad, por ejemplo, el vaciamiento se hace más lento, también vamos a producir menos saliva, entonces la saliva también tiene un efecto, tiene bicarbonato que ayuda a neutralizar nuestro ácido. Entonces, por ejemplo, si tenemos reflujo de ácido hacia el esófago, si producimos menos saliva, eso también puede favorecer el reflujo. Y también pues con la edad casi siempre los pacientes tienden a padecer de otras enfermedades y tienen que tomar muchos medicamentos. Y alguno de esos pues también puede tener un impacto sobre el estómago. Doctora, los ticos somos muy cafeteros. Así es. Entonces quisiera preguntarle cuál es el papel de alimentos tan comunes en la dieta costarricense, por ejemplo, el café, por ejemplo, el chile en la aparición de un problema como este. Bueno, vamos a ver, yo creo que no se ha documentado, no está confirmado que el café per se sea dañino. Sin embargo, si yo soy una persona que tiendo a padecer más de acidez, que tiendo a padecer más de reflujo, el café podría afectarme. ¿Por qué? Bueno, el café sí puede estimular la gastrina, que es una hormona que se encarga de estimular el estómago para producir ácido.
Además, la misma cafeína también relaja el esfínter esofágico inferior. Esto es como una valvulita que tenemos entre el esófago y el estómago, y entonces al relajarlo puede favorecer el reflujo. Y además el café pues tiene su propia acidez y tiene aceites que pueden pues ser irritantes para el estómago. Pero todo esto tomémoslo en cuenta que sobre todo pueden afectar a aquellos pacientes que ya de por sí tienden a padecer del estómago o que tienen una condición como una gastritis o una úlcera. Entonces, digamos, no podría asegurar que el café por sí solo y en toda la población sea perjudicial. Pero sí, si notamos que el café nos molesta, pues lo que podemos hacer es empezar por reducirlo. A veces afecta más el café de la tarde que el café de la mañana. Incluso podríamos variar de café. Se ha visto que hasta el café de tueste oscuro puede ser hasta más beneficioso. Entonces yo creo que esto sí es de ponerle atención, sobre todo qué impacto tiene el café en mí. Y con respecto a lo que decías del chile, el chile tiene una sustancia que se llama capsaicina que activa los receptores de dolor. Entonces por eso en el esófago y en el estómago, por eso a veces sentimos como un fuego. Y no es que en sí el chile esté quemando, sino que esta sustancia estimula estos receptores y somos como más sensibles, ¿verdad? Que da sensación. Exacto. Y el chile también sí puede causar que el vaciamiento gástrico sea más lento, es decir, que la comida tarde más en digerirse, y entonces si lo comemos muy frecuente, muchas cantidades, nos puede como caer un poquito más pesada la comida. ¿Algún otro alimento así específicamente al que le debamos poner un poquito de cuidado? Bueno, yo creo que deberíamos reducir o tener control con los alimentos muy grasosos, alimentos con mucha levadura, a veces la repostería que es tan rica, ¿verdad? Esto nos puede producir más acidez, más reflujo por la grasa, la levadura, también las gaseosas. Y pues no es un alimento, pero es muy importante que lo citemos el tabaco. El tabaco sí está demostrado totalmente que tiene un efecto perjudicial sobre nuestro estómago y sobre nuestro esófago. Entonces, el consumir tabaco aumenta el riesgo de reflujo, por lo cual sí, pues digamos, no es recomendable en ninguna situación. Estamos hablando con la doctora Carolina Gutiérrez, quien es gastroenteróloga, y más adelante vamos a abrir nuestras líneas telefónicas en el consultorio, pero desde ahora usted nos puede empezar a escribir por medio de nuestra línea de WhatsApp que va a aparecer en este momento en pantalla. Mándenos todos sus mensajes, ya los estamos aquí recibiendo y más adelante los vamos a leer. 64 77 77 78 y cuando abramos el consultorio 22 90 62 47. Doctora, un tema que me parece muy relevante por el estilo de vida que llevamos en estos tiempos tan acelerado, todo el mundo corriendo, el estrés, la ansiedad, ¿esto puede afectar el tema de la acidez? Claro que sí, claro que sí. Como bien decías, el estilo de vida, la carrera, entonces comemos rápido, comemos a deshoras o no comemos, llegamos muy tarde a la casa, cenamos mucha cantidad, todo eso también, o muy tarde y nos vamos a dormir inmediatamente. Y también puede afectar también nuestro estilo de vida, la alimentación. El tipo de alimentación ha variado mucho. Antes consumíamos más comida hecha en casa. Ahora pues consumimos más alimentos procesados, alimentos que ya vienen todo preparado, que pues por supuesto nos facilitan la vida, pero el consumir mucho de esto pues también repercute por todas estas sustancias que tienen estos alimentos procesados, aditivos, preservantes, que sí se ha visto que pueden pues tener un impacto negativo en nuestra digestión, en nuestro estómago. Ahora usted mencionó algo que me llamó la atención y es el tema de los medicamentos. ¿Hay medicamentos de uso común que tal vez pueden estar propiciando que yo tenga esta acidez estomacal? Claro que sí. Por ejemplo, alimentos como los antiinflamatorios, que son buenísimos, ¿verdad? Para el dolor de cabeza, para una migraña, para un dolor articular o muscular. Sin embargo, estos medicamentos, por su misma, ellos disminuyen, bloquean la prostaglandina, que es una sustancia que se encarga de generar inflamación, por eso se llaman antiinflamatorios. Pero la prostaglandina, un tipo de prostaglandina, tiene un efecto protector sobre la pared gástrica. Entonces, el uso crónico, o sea, de muchos días, mucho tiempo, puede entonces
al disminuir la prostaglandina, puede tener, pues quitamos esta protección del estómago y lo podemos hacer más sensible o más propicio que hayan gastritis, inclusive úlceras, ¿verdad? Entonces es una cosa importante a tener en cuenta en una persona que tiene que tomar estos medicamentos, pues ojalá que tenga una buena alimentación y una buena protección gástrica, pero tener presente eso. Todos los antiinflamatorios que conocemos, bueno, algunos un poquito más que otros, el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿verdad? Que son medicamentos de diario, la aspirinita también. Y yo creo que eso es un llamado para todos de la importancia de no automedicarse, ¿verdad? Porque pensamos que son medicamentos inofensivos, pero también tienen un efecto sobre nuestro estómago y usted lo está aquí señalando. Claro, y nunca sabemos cómo está nuestro estómago. Hay de todo, ¿verdad? Hay estómagos que aguantan mucho, pero pueden haber otros factores que decíamos antes, enfermedades y cosas que han debilitado ese estómago y además estamos usando estos medicamentos. Ahora, doctora, ¿cómo hago yo para identificar una acidez pasajera, digamos, algo que tal vez un alimento me provocó, de algo ya crónico, digamos, de un reflujo gastroesofágico crónico? Ok, entonces, bueno, como bien lo dijiste, pasajera es yo comí esto y pues me sentó mal. Me dio ardor o náuseas, un poquito de eruptos, me siento un poquito inflado. Generalmente vamos a notar esto con alimentos diferentes al usual. Comimos un montón, nos comimos un buen filete, tal vez tomamos unos traguitos, ¿verdad? Entonces podría eso generarnos, pero una ocasión. Pero cuando esto se vuelve recurrente, es decir, en la semana me pasa varias veces, tengo que hacerme un té, me siento mal, recurrir a una medicina natural o incluso ir a buscar antiácidos, porque esto es a cada rato, es ahí donde ya estamos hablando de un problema que hay que ponerle atención, y crónico sería que tengamos más de 15 días, incluso un mes, de estar con estas molestias de forma recurrente. Entonces a eso le tenemos que tener atención. ¿Cuántas veces nos pasa, por ejemplo, en una semana? O sea, por lo menos diría que unas 3 veces a la semana, o sea que no es... e incluso si es una vez, pero es una molestia que es bastante importante, que incluso nos hace parar las actividades que estamos haciendo, ya nos queremos ir de la fiesta, ya mejor nos vamos a acostar, ya no me siento bien en la jornada laboral, aunque sea una vez a la semana, pero se sucede cada semana, pues yo creo que es importante que le pongamos atención. Yo decía ahora que algunos pacientes refieren como ese ardor en el pecho, ¿verdad? Como que sienten un dolor muy fuerte. ¿A ustedes les pasa como que se puede confundir con un tema cardíaco? Por supuesto, porque incluso el reflujo, a veces al estimular este ácido, las terminaciones nerviosas del dolor, puede generar un dolor como de opresión. Y entonces el paciente muchas veces va primero a emergencias pensando que tiene un problema cardíaco y resulta que lo que tiene es una crisis de reflujo muy severa o un espasmo esofágico, que es cuando el esófago se contrae, ¿verdad?, de una forma fuerte y entonces genera mucho dolor. Ahora, doctora, es común que yo pase bien todo el día, que no tenga ningún tipo de síntoma, pero me voy a acostar en la noche y por la posición empiezo a tener el problema. Mira, es súper común, es súper común, y ahí es que entran muchas cosas en juego, ¿verdad? El mismo hecho de estar de pie y me muevo y ya, digamos, almuerzo y me voy a la oficina o sigo haciendo las labores de la casa o soy un estudiante, pero ya yo me voy a acostar, estar en una posición horizontal, y si me acuesto muy lleno, ese alimento que viene con ácido pues puede pasar del estómago hacia el esófago. Estamos en una posición horizontal y creemos que la comida pasa directo, y la comida tiene que hacer su digestión en el estómago. O sea, la comida pasa todo un proceso de horas en el estómago. Entonces, si nosotros comemos y en menos de una hora estamos acostados, pues todo ese alimento se puede devolver. Y además pasa que en la noche producimos menos saliva. Como decía anteriormente, la saliva tiene bicarbonato que ayuda a neutralizar el ácido. Y además tragamos menos cuando estamos dormidos. ¿Y qué pasa? Que el mismo tragar, el hecho de estar tragando, que es inconsciente a lo largo del día con la saliva, eso va como depurando, haciendo que el ácido que se haya podido devolver baje.
no se vaya hacia el esófago, sino que regrese al estómago. Y en la noche todo esto se reduce. Entonces tenemos muchos factores que nos pueden propiciar el reflujo. ¿Cuántas horas después de comer es recomendable esperar antes de acostarnos? Lo ideal serían 3 horas. 3 horas. 3 horas, pero a veces hay personas que estudian de noche, ¿verdad? Es un problema. O personas que salen, pues van al gimnasio, ¿verdad? Y es en el momento en que pueden. Pues ahí tal vez lo recomendable sería tratar de no hacer una cena muy abundante. Aunque vengan con mucha hambre, si es posible hacer como una merienda antes de entrar a clases, si van a la universidad o si van al gimnasio, hacerse una meriendita antes para que no salgan con tanta hambre y hacer una cena, ojalá algo que no sea muy pesado y pues en la mañana ya desayunar bien, ¿verdad? Doctora, la pregunta que se hacen muchas personas, ¿cómo ya se diagnostica, digamos, la acidez estomacal propiamente? Bueno, realmente es un diagnóstico clínico, eso es lo que nos cuenta el paciente, ¿verdad? Usualmente no medimos el pH del estómago, entonces es una cosa más clínica, lo que el paciente nos cuenta y qué le está causando al paciente y cómo le está impactando, porque aquí tal vez no es el mismo ácido que yo puedes tener vos, el mismo ácido que yo, y yo puedo estar mucho más afectada con más molestias, ¿verdad? Repercute más, entran muchos factores. Hasta, como decíamos, la misma ansiedad, estrés, todo eso debilita nuestras defensas y también pues nos hace más angustiados de las molestias. Y en casos, digamos, más graves, ¿es necesario algún examen adicional, como una gastroscopía, o esto no es necesario? Sí, claro que es importante. La gastroscopía es una gran herramienta porque nos permite pues ver el estómago y poder identificar si solamente son síntomas sin un daño en el estómago o si realmente ya hay un daño en la pared gástrica, que puede ser desde una gastritis con mucha irritación o ya una úlcera o pues ya en ciertos casos pues un cáncer, ¿verdad? Que también podría darnos molestia. Doctora, nosotros salimos a la calle para conversar con la gente para saber con qué frecuencia sienten estas molestias en el estómago y cuáles creen que son los alimentos que lo provocan. Vamos a verlo a continuación. Fuego en el estómago como algo, bueno, nosotros le decimos agrura normalmente, y eso es la acidez. A mí me da muy frecuente porque padezco de reflujo, ¿verdad? Sé que también es falta del ácido en el estómago, porque si tomo, por ejemplo, si yo tengo acidez y tomo limón, eso me lo calma. O si me tomo una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso con agua, también me lo calma. Claro que tengo que comer 20, 30 minutos después. Las carnes más que todo. Sí, las carnes y lo ácido, ¿verdad? Como el tomate. Bueno, estaba tomando un medicamento, pero parece que tiene efectos secundarios, entonces no me lo dan ya. Entonces estoy ahí, me tomo algún antiácido o algo ahí, y si no me la aguanto, ¿verdad? Sí. No, hay un remedio, bueno, hay una pastillita que dan en el Levi's, la caja la da mucho, pero yo soy de las que me curo con cosas naturales. Prefiero, sí, una dieta buena, o sea, siento que el comer muchas frutas, muchas verduras, todo lo que sea natural, eso es lo mejor para el estómago. Muchas gracias a estas señoras que participaron del sondeo. Yo quiero aprovechar lo que ellas dicen, doctora, para hablar de los remedios naturales, porque una nos comentaba que el limón, por ejemplo, el vinagre, ¿eso es bueno para nuestro estómago? Realmente no tiene ningún problema. Que tomemos limón o que tomemos vinagre no va a hacer que haya, digamos, más acidez en el estómago. El impacto es mínimo. Pero sí, obviamente, si tenemos, por ejemplo, ya un cierto daño,
digamos, tenemos quemadito el esófago, que llamamos esofagitis, o tenemos una gastritis donde ya no tenemos ese tejido del estómago sanito, sino que está irritado, o una úlcera, pues sí, podría esto tener un efecto irritante y generarnos molestia en este momento. Pero como dice la señora, esto no va a tener un impacto y más bien puede ser positivo. Y se ha visto que, por ejemplo, este tipo de alimentos, el ácido, un juguito de limón, un vinagre de manzana, puede preparar los alimentos, las comidas que vienen. Incluso se recomienda muchas veces antes de ingerir cosas con cargas de azúcares, no solo dulces, sino, por ejemplo, alimentos cargados de muchos azúcares para disminuir los picos de insulina. Entonces puede ser beneficioso. Y lo que dice ella de comer sano me pareció súper importante. ¿Y el bicarbonato? Y el bicarbonato, cuando tenemos acidez, también hay el bicarbonato ayuda mucho, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen a veces como esa opresión, y el bicarbonato reacciona con el ácido y va a generar un gas, y el paciente le favorece el eructo. Entonces esa sensación de que a veces comen y se sienten súper inflados y que tienen como esa opresión, cuando se toman un poquito de bicarbonato logran eructar y ya esa acumulación de gas se libera. Entonces también está bien. Yo creo que siempre y cuando sea en cantidades moderadas, ocasionalmente, ¿verdad? Si es algo que yo tengo que recurrir a diario, pues sí no debería ser, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento ya específico para una persona que tiene acidez estomacal? ¿Esto se puede controlar? ¿Uno puede vivir bien así? Bueno, sí, vamos por etapas. Si ya modificar mis hábitos de alimentación y no ha funcionado y tenemos que recurrir a alguna cosa, como bien decía la señora, pues yo no soy experta en cosas naturales, pero sí un poquito de bicarbonato, a veces un tecito, esto puede ayudarnos, ¿verdad? Pero en los medicamentos podemos empezar con un antiácido, ¿verdad? En el mercado hay muchos, hay en pastillas masticables, las famosas lechitas que nos dan en la caja, ¿verdad? Esto lo que tiene es un compuesto que reacciona con el ácido y lo neutraliza, entonces nos va a calmar esa sensación de acidez, y muchos vienen acompañados de otro compuesto que ayuda como a bajar un poquito la inflamación. Entonces está bien, lo podemos usar ocasionalmente. Yo creo que a lo que tenemos que ponerle atención es cuando necesitamos, o sea, ya sabemos que comemos y tenemos que recurrir a eso. Ahí sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usarlo a diario? O sea, hay algo más que deberíamos descubrir. Exacto, yo creo que ahí es donde deberíamos decir, bueno, yo creo que tengo que ir a conversar con el doctor, porque eso es como que me tuviera que tomar todos los días un analgésico para el dolor de cabeza, porque estoy teniendo dolor de cabeza todos los días que me hace, que necesito esto, ¿verdad? Y ya después de los antiácidos, pues ya sí hay otros, si ya son problemas más crónicos, gastritis, reflujos, o una úlcera, pues podemos recurrir a otros medicamentos, que tenemos los antagonistas de histamina, como la famotidina, que es muy conocida en nuestro país, y ya los bloqueadores de la bomba de protones, como todo esto que se llaman omeprazol, pantoprazol, que se usan ya para tratamientos, para tratar, digamos, ya enfermedades más instaladas. Doctora, y si yo tengo acidez y no hago nada, digamos, me aguanto, ¿en qué puede evolucionar eso? ¿Podría tener a futuro un problema mayor? Bueno, si es algo pasajero, como decía la señora, me lo aguanto un par de minutos y ya está. Igual, si es algo muy puntual, me parece bien, no está haciendo, ¿verdad? Ya lo está controlando, pero sí debemos poner atención cuando nadie aguanta tanto tiempo. Entonces, si yo tengo acidez todos los días, esos pacientes generalmente que empiezan a comer menos, a cambiar la alimentación, no, ya no como esto porque esto me cae mal. Entonces cuando este paciente llega y no ha tomado nada y le preguntamos un poquito más, nos damos cuenta que ya él no come igual que antes, ¿verdad? Ya no come muy poquito porque se llena, ya lo que antes le gustaba ya no lo puede comer, ha perdido peso, ¿verdad? Se siente cansado. Entonces ahí sí es donde estamos ante una situación que hay que consultar. Pero si es algo muy puntual, un poquito de molestia y pasó, y mi vida la mayor parte del tiempo sigue bien, pues no tiene por qué progresar a algo mayor. ¿Algún signo que usted diga, este signo
es una bandera roja, no se puede dejar pasar? Si usted lo tiene, inmediatamente vaya y consulte a un médico. Bueno, por ejemplo, ya como menos. Yo antes me podía comer un plato normal y ahora yo quiero comerme como un plato más pequeño porque no puedo. Ya no es por dieta, no es por estética, es porque si yo tuve que reducir eso. Y generalmente a estas personas les preguntamos un poquito más y han perdido peso. Por ejemplo, señores, la esposa que le servía el plato, el señor que antes comía un buen plato y que más bien había que pedirle que no repitiera, ahora dice, servirme la mitad y lo deja. Entonces, eso no, y pues una vez no pasa nada, 2 días, pero si llevamos 15 días, un mes comiendo así, creo que es importante, algo está pasando ahí, ¿verdad? Los vómitos también que no tienen control y por supuesto si notáramos pérdida de peso o un dolor constante que no se alivia con lo que usualmente un antiácido, esto que te decían, muchos días con dolor, también hay que consultar. Personas que tienen tal vez dificultad para tragar, que presentan tos seca o que tienen ronquera, ¿puede estar relacionado? Claro que sí. El reflujo, ¿verdad? Cuando hablamos de reflujo es que el ácido del estómago sube hacia el esófago. Siempre hay un reflujo fisiológico, es decir, normal, un poquito de ácido puede devolverse, pero cuando es mucho ácido o muy inconstante, incluso podría llegar hasta las cuerdas vocales y a la garganta, entonces producirnos ronquera, nos podría producir una tos seca, que es molesta, una sensación de flema en la garganta, e incluso pues la irritación del esófago puede ser tan importante que ya compromete el movimiento del esófago. El esófago es por donde baja la comida, pero no es un tubo así como tieso, ¿verdad? Es un tubo que se mueve para impulsar los alimentos. Entonces esa misma irritación del esófago por el reflujo puede hacer que no tenga una buena movilidad y se nos queden los alimentos atorados. O que lo que te decía, que es una bandera roja aquí, ya yo no como lo mismo. Antes podía comer carne, ya la quité. Antes comía una comida normal, ahora si no tengo un vaso de agua y tengo que mojar la comida, no me baja. Entonces, todo lo que hace que yo tenga que cambiar lo usual, lo que estaba acostumbrado, hay que ponerle mucha atención. Y generalmente con estos antiácidos o con buenas costumbres, digamos, lo que usted nos dijo de no acostarse inmediatamente después de comer, ¿se controla? ¿O hay algún procedimiento o alguna persona que necesite ir un poquito más allá? Claro que sí. Estos pacientes, bueno, eso es lo que, digamos, todos tenemos que hacer. Cuando vemos que esto no funciona, bueno, estas medidas es cuando debemos consultar a nuestro médico. Hay personas que van, y nosotros ahí les aconsejamos, hay personas que van más adelantadas y entonces incluso cuando llegan a la consulta ya nos dicen, doctores, ya yo no duermo así planito, ahora duermo con 2 almohadas o le levanté las patas a la cama o me conseguí una almohada que es como una cuña y entonces yo cuando duermo elevado, duermo mucho mejor y eso está muy bien. Entonces eso nos puede es una medida que nos puede ayudar, claro que sí. Pero a nivel, digamos, médico, más allá de eso, ¿no? Bueno, pues siempre tratamos de hacer, pues vemos al paciente, lo valoramos, depende de la edad, depende de los síntomas. Lo más probable es que tengamos que hacer una gastroscopía para revisar que todo esté bien y según los hallazgos daríamos un tratamiento médico. Hay tratamientos, cuando el tratamiento médico ha fallado, en ciertos casos, por ejemplo, pacientes con reflujo que tienen hernia hiatal. Entonces les damos tratamiento médico, pero la hernia hiatal es muy grande o es un paciente de 25 años que tiene que estar tomando estos medicamentos de forma permanente. Se les puede ofrecer una cirugía para la hernia hiatal y esto pues ayudaría a que ese paciente tenga que tomar menos medicamentos o los pueda eliminar. Son las 10:29 de la mañana, no se despegue en este momento de los doctores. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya venimos con el consultorio, así que empiece a enviarnos sus consultas para la doctora Gutiérrez. Volvemos. Suavitel Cuidado Superior con 100% más fragancia y duración. Dura tanto como las memorias con mamá.
Disfruta de la nueva y mejorada fórmula, con millones de cápsulas que liberan una fragancia intensa y duradera. Dura 100% más como los recuerdos inolvidables. Suavitel, 100% más fragancia que dura tanto como el amor de mamá. Jesús salió a buscar a quienes caminarían con él. Iré contigo hasta los confines de la tierra. Pero cada encuentro cambiaría sus vidas para siempre. ¡Una amenaza para el espacio público! Esta es la historia de esos primeros llamados. Llega a Teletica El Elegido. Estreno. Miércoles 25 de marzo, 8 de la noche, por Teletica. Jennifer Segura y Mariela Montero visten en Kenana Fashion. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. En 30 minutos exactamente viene Calle 7 Informativo y por eso vamos a hacer contacto con Pablo Campos, quien nos tiene un adelanto de lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo, buenos días. Hola Susi, muy buenos días para usted y buenos días para todos en casa. A partir de las 11 de la mañana los esperamos en Calle 7 Informativo. Un nuevo manual para la prueba teórica de manejo cambiará las prácticas también para realizarse para esas personas que desean la licencia. Sin embargo, nosotros lo pusimos a prueba con los cambios realizados en estos manuales con los conductores actuales. Salimos a la calle, le hicimos preguntas que aparecen en ese manual a conductores que ya tienen la licencia y tienen que ver cuál fue el resultado. Además, en los 80 el mundo era más colorido. Desde los restaurantes, las casas, inclusive la ropa era mucho más colorida que hoy. ¿Cuál es la diferencia? La ciencia lo analizó. Los 80 versus nuestra actualidad y usted tiene también que ver el resultado de este análisis. También hablaremos con el ministro de Educación Pública, de apellido Sánchez. Ya Susana Peña me va a ayudar, va a ver. Leonardo Sánchez. Don Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública. Vamos a conversar con él en una entrevista sobre los cambios de horarios y también sobre la nueva evaluación para las escuelas y colegios. Si usted quiere hacer una pregunta al ministro, ahí en pantalla le va a aparecer ahorita el número de teléfono al 6440-6247 y vamos a tener una entrevista con él. Con esto y mucho más, los esperamos a partir de las 10:55 de la mañana hoy. Susi, casi se me va el nombre del ministro. No se preocupe, aquí la la estaba apoyamos, esperando a usted. pero muy bien para que todos los padres estén ahí atentos a esa transmisión y puedan hacer todas sus consultas. Gracias, Pablo. Muchas gracias. A las 10:55 entonces con Calle 7 Informativo. Pero ahora vamos con más de Los Doctores porque viene el consultorio. Recuerde que puede llamarnos al número aquí en el estudio para que usted pueda hacer directamente las consultas a la doctora Carolina Gutiérrez, quien es gastroenteróloga. Estamos hablando de la acidez estomacal, pero también los puede mandar por WhatsApp. Y doctora, precisamente acá ya tenemos algunas. Por ejemplo, nos dice Deyanira Araya, ¿cuál es el examen para saber si hay un espasmo en el esófago? El dolor empieza en la espalda baja, sube y se extiende en el pecho muy fuerte. Muchas gracias, Deyanira, por su pregunta. Aquí lo ideal sería hacer una manometría esofágica. La manometría es un examen que se introduce una sondita muy delgadita, muy finita, que tiene unos sensores que van a medir los movimientos y la presión en el esófago. Entonces el paciente se le pide que trague y durante ese movimiento de deglutir se miden las contracciones del esófago y podemos ver si hay contracciones anormales o espasmos. Entonces, con este examen, la manometría, podemos determinar eso. Quiero saludar a don Fernando Guerrero, quien nos está llamando desde Moravia. Muy buenos días. Muy buenos días. Don Fernando, adelante, ¿cuál es su consulta? Primero felicitarles, es un súper programa, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, más que consulta, comentario. Paciente de 69 años, hace, no sé, tal vez unos 5 años tuve empecé por segunda vez con los problemas de gastritis, acidez estomacal y toda esta cosa. En la clínica de La Caja me estuvieron tratando con
con las pastillas que tenemos en la caja para estos casos. En algún momento se hizo una gastroscopía, apareció gastritis severa y el hospital, reflujo. Seguimos con el tratamiento. La pastilla que nombró ahora la doctora, que se me olvida el nombre ahorita de la pastilla. Omeprazol, ¿será? No, la otra, la más suavecita. Famotidina. La famotidina durante mucho tiempo y en realidad los efectos no fueron buenos. Me pasaron a omeprazol de 20. Y en este momento, don Fernando, ya no una de 20, sino dos. si ahí tenemos algún problema con la conexión, no lo estamos escuchando. Don Fernando, ¿nos está escuchando? Tenemos un problema, doctora, con la conexión de don Fernando, pero él nos estaba contando su caso. Sí, a ver, lo que pasa, bueno, sí son como la famotidina, como decía don Fernando, se usa, ¿verdad? Disminuye la producción de ácido. Sin embargo, llega un momento en que su potencia no es, o sea, no logra completamente bloquear la producción de ácido, y en ciertos pacientes, para ciertos casos está bien, y es un medicamento que se ha usado por muchos años. Sin embargo, para reflujos complicados puede quedarse un poquito corta. Entonces es aquí donde aparecen los inhibidores de bomba de protones, que fue el omeprazol que le dieron al señor, ¿verdad? En esta dosis. Sí hubiera sido interesante saber si le pudo controlar las molestias con esto, ¿verdad? Pero sí es un medicamento que se utiliza mucho para los reflujos. Entonces, sí es normal esa evolución en los medicamentos, digamos. Sí, claro que sí. Y bueno, y como bien decía el doctor, pues es lo que tienen a disposición los colegas en la institución, y pues se empieza, casi depende, ¿verdad? Ahí se valora si podemos hacer un escalonamiento o de una vez pues hay que considerar usar un medicamento un poquito más potente. Doctora, aquí tengo una consulta de doña Heiling. Ella nos cuenta que es una adulta mayor de 82 años, le mandamos un saludo muy grande. Lo que le sucede es que le da un dolor muy agudo en el estómago a la altura de las costillas derechas. Ajá. Dice, me responde en la espalda y luego me sube al pecho. Cabe recalcar que tengo alrededor de 50 años de operada de la vesícula y este dolor se me asemeja mucho. Bueno, en este caso muchas veces tiene razón doña Heiling, por ahí estaba la zona de la vesícula, pero también por ahí pasa cerca el colon, lo que llamamos el ángulo hepático del colon, y en ocasiones estos dolores pueden ser más bien como algún tipo de gas o alguna contracción del colon, y entonces genera, incluso el colon va hacia atrás. Entonces este dolor que puede sentir del lado derecho, que se irradia a la espalda, podría ser más colon que incluso pues lo de la vesícula, que ya no debería sentir, ¿verdad?, algún dolor. Pienso más que puede ser por ahí, ¿verdad?, que ella siente como esa opresión que se le va a la espalda, lo que a veces llamamos como un aire. Como un aire, exactamente. Vamos a irnos hasta Guanacaste, doctora, porque don Luis tiene una consulta para usted. Muy buenos días. Sí, buenos días. Un gusto saludarlo, don Luis. Adelante con su consulta. Gracias. La pregunta es la siguiente. Saludos para los dos también, a las dos. Y es un buen programa también, de hecho, ¿verdad? Muchas gracias. La pregunta es la siguiente, doctora. Yo tengo 45 años, pero tengo casi 25 años de tomar varios medicamentos por lo que son condición médica meramente. Pero junto con esos medicamentos también tomo lo que es famotidina. Se me mandan también las pastillas para masticar, ¿cómo se llaman? Las blancas para masticar después de comer. Sí, el antiácido. También me mandan también bromuro también. Y también metoclopramida. O sea, ¿por qué tantas pastillas para el estómago? Por el amor de Dios. ¿Es normal, doctora, tomar tantas pastillas para el estómago? Bueno, yo creo que aquí, digamos, son medicamentos, cada uno tiene como una función diferente, ¿verdad? La famotidina lo que va a hacer es que se produzca menos ácido. La metoclopramida lo que favorece es el vaciamiento gástrico. Y el bromuro es más bien un antiespasmódico que puede tener más un impacto sobre colitis, o sea, funcionar más para eso. La pregunta aquí sería si estos medicamentos
le ayudan a quitar las molestias. ¿Y por cuánto tiempo, verdad? Porque sí, lo ideal sería que podría tener que tener, no sé, si padece de reflujo, tener que estar tomando famotidina de forma prolongada, pero sí lo ideal sería que no tenga que estar tomando esto de forma permanente. A veces por unos meses toca, pero sí ya no una historia de años, ¿verdad? Que él necesite tomar esto. Esto yo creo que sería importante discutirlo con el doctor y por lo visto pues es una preocupación que él tiene. Claro, así que don Luis, en la próxima cita usted ahí le cuenta al doctor esa preocupación, creo que es súper válida, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos un mensaje que nos envía Vanessa, dice, yo padezco de gastritis, el especialista en gastrología lo único que me envía es una famotidina, aunque he cambiado mi alimentación. Todo alimento me hace daño, eso es de todos los días, me dan los síntomas que ha mencionado la doctora, incluso el dolor en el pecho y hasta diarrea. ¿Qué puedo tomar o qué examen puedo realizar? Bueno, yo creo que aquí es importante, siempre lo primero, revisemos cómo está la alimentación, los tiempos de comida, tratar de reducir lo que son alimentos que son más difíciles de digerir, alimentos muy grasosos, azúcares nos referimos con panes, galletas, este tipo de cosas, reducirlas bastante. Pero aún así creo que es importante que lo converse con el doctor, hacerse una gastroscopía, valdría la pena revisarlo y puede que probablemente ya la famotidina pues no sea, ¿verdad? ¿Estaba tomando famotidina? Famotidina. Sí, ya sea pues insuficiente, pero yo creo que después de haber hecho todos estos cambios en el estilo de vida y hacer una gastroscopía. Este es el consejo entonces para Vanessa y ahora nos vamos con don Ulises que nos llama desde Cariari. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Yo tengo ahí, como dijo el compañero, una observación y a la vez a ver si la doctora tiene alguna respuesta bien buena para estas enfermedades. A mí hace 24 años me reventó una úlcera. Estuve en Calderón. De ahí para acá me han tratado con todos los tratamientos que me han dado y hasta la fecha ya yo no tenía ningún resultado. Ya yo he tomado todas esas pastillas, incluso compré unas más fuertes para tomar. Y hace tal vez unos 5 meses un doctor en el EVAIS, yo consulté y me iba a mandar a hacer gastroscopía, donde me han hecho unas 5 o 6 gastroscopías y biopsias, ¿verdad? Y ellos saben que yo tengo la enfermedad. Me iba a volver a mandar y yo le dije, doctor, pero acaban de hacerme, entonces él revisó y decía, sí, tenía razón. Pero el resultado del doctor lo que me dijo era que yo no tenía cura. Entonces mi pregunta es esa, la doctora, ¿qué medicina hay aparte de la caja que uno pueda comprar que haya un buen resultado? No sé, doctora, si tiene alguna pregunta específica para don Ulises. Don Ulises, ¿y cuándo fue su última gastroscopía? ¿Perdón? ¿La última gastroscopía suya cuándo fue? Hace unos 5 o 6 meses me la hicieron, gastroscopía y biopsia. ¿Y qué tal? ¿Cómo le encontraron el estómago? A mí siempre, digamos, me hallan que tengo desde arriba hasta abajo como rompidito, quemadito. Ajá. Digamos que yo siempre tengo ahí como unas heriditas ahí para que me entienda. Sí. Desde la garganta dicen que hasta abajo, pero ya como lo repito, las medicinas que me han dado, que la casa me ha dado, por lo menos a mí no me ha hecho nada. ¿Y usted no fuma? No, yo no fumo. ¿Ni toma medicaciones para otras cosas? ¿Perdón? ¿No toma medicamentos para otras enfermedades? No, de momento no. Bueno, en el caso, ¿y a usted sí le han dado, aparte de la famotidina, omeprazol o alguno de estos medicamentos? Sí, claro. ¿Y no le calman los síntomas? No, digamos, a mí se me calma por un tiempillo, después vienen las acideces. Lo que hiciera la doctora, tengo que cuidarme mucho con las comidas, porque depende de lo que yo coma, ya estoy requete mal de la acidez. Y yo tomando esa pastilla, la alprazol, puedo comer algunas cosas calmado, pero yo lo que quiero es como ver si hay algo que se pueda comprar fuera de la caja, que sea bueno. Muchas gracias, don Ulises, por llamarnos y contarnos de su caso.
Bueno, en el caso de don Ulises es interesante porque sí hay pacientes que son, pongamos que refractarios, es decir, que necesitan una dosis más alta, ¿verdad? O alguno de los inhibidores de bomba, en este caso el omeprazol, tal vez no es suficiente para él. Yo sí creo que no sería, el caso de él es especial y no es como que sería conveniente que él lo maneje solo, ¿verdad? De que él vaya y compre solo, porque claro, en el mercado también hay muchas opciones y pues es difícil poder decir una especial para él. Y también existen aquellos pacientes que tienen, que hay que hacerles a veces hay un examen que se llama pH-metría. La pH-metría es un examen donde se mide el pH. Él dice que siempre le encuentran, el estómago irritado y el esófago también. Entonces, estos pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, o sea que se les da el medicamento, inclusive en dosis máximas y no hay una respuesta, entonces sería bueno, y eso pues tiene que conversarlo con su doctor, porque a nivel de la institución se puede realizar. Es un examen donde igual introducen una sondita que va a medir el pH del esófago para ver si es que realmente él tiene un exceso de ácido en ese esófago, ¿verdad? Y si necesita más dosis o si pues hay otras condiciones más raras y que no es precisamente por un exceso de ácido y por eso tal vez estos medicamentos no le están logrando controlar sus molestias. Pero creo que esto es importante que si ya lo maneje un gastroenterólogo, ¿verdad? Sí, yo creo que es un mensaje para todos, ¿verdad? Que lo mejor es que cuando tenemos estos síntomas consultemos y no compremos medicamentos así en el mercado sin tener alguna guía médica al respecto. A las 10:46 vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se despegue porque al volver seguimos con más de este consultorio aquí en Los Doctores. 10:48, seguimos con más de Los Doctores en el consultorio hablando de la acidez estomacal y quiero darle la bienvenida de inmediato a Roxana Álvarez, quien nos está llamando desde Coronado. Muy buenos días, doña Roxana. Hola, buenos días. Un gusto saludarla, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cuál es su consulta para la doctora? Mi consulta es, bueno, doctora, yo tengo 20 años de padecer un esófago de barro. Ya me hicieron el pH, el que le meten, lo que estaba diciendo ahora de la valvulita, y ahora me van a hacer otro pH, que es el que lo dejan a uno 24 horas. Mi problema es que yo tomo el omeprazol de hace 20 años y ya tengo una osteopenia. Tomo como que una noche y paso con unos dolores tremendos. La garganta siempre permanece como que me quema. Hay veces siento unos dolores en el pecho, como que si fuera que le da unos infartos. Hasta tanto como que se me cierra la vena. Del cuello, ¿verdad? Pero eso me tiene muy preocupada. Ahora el 20, si Dios lo permite, me van a hacer la pH para ver qué, porque la doctora, la gastróloga, Óvalo, me dijo que califico para operación. Entonces yo quisiera saber, digamos, eso de la operación, qué tiempo tiene y cómo es, porque eso me tiene a mí nerviosa, ¿verdad? Que eso todavía no sé. Pero estoy con tratamiento de la omeprazol, la famosina, cuando estoy con el dolor así muy fuertísimo, porque yo padezco la gastritis también, creo que está tomando la dioxina. Doña Roxana, muchas gracias por llamarnos aquí a Los Doctores. Muchas gracias, doña Roxana, por su pregunta y sus comentarios. Bueno, en el caso de doña Roxana es otro caso complejo, ¿verdad? Ella ya tiene un esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio que se da en el epitelio, que es el tejido del esófago, en pacientes que han tenido reflujo crónico. Más o menos ocurre en un 5 o un 15% de los pacientes con reflujo. Y estos pacientes sí tienen que estar controlando muy bien el pH, valga la pena decirlo, y por eso tienen que estar tomando por mucho tiempo este tipo de medicamentos. El examen que le van a hacer
es para ver si, bueno, para corroborar, porque hasta el momento nos basamos en los síntomas que ella tiene, sí, qué tanto reflujo de ácido hay, qué tanto cambia el pH en el esófago. La pHmetría es una sonda que va a medir el pH del esófago. El esófago tiene un pH más alcalino o menos ácido que el estómago. Y entonces lo que se quiere ver con este examen es si ella tiene más acidez que no se esté controlando con el medicamento que toma, y además si esas molestias que ella tiene de dolor en el pecho coinciden realmente con disminuciones en el pH del esófago. Dentro de la cirugía que ella le están ofreciendo, pues si le dijeron como una cirugía, no sé si es que tiene una hernia hiatal y le están ofreciendo hacerle una cirugía antirreflujo, que sería para, digamos, reducir el tamaño de la hernia y por lo tanto favorecer, ayudar a que haya menos reflujo y que ella pueda controlarse con la medicación o incluso poder reducirla. Pero creo que hay que esperar a este examen, ¿verdad? Por el momento, mientras ella tenga esófago de Barrett, pues sí, tiene que tomar estos medicamentos. Y con lo del calcio, estos medicamentos como el omeprazol sí que pueden disminuir los niveles de calcio. Pero aquí tenemos que, ¿verdad?, valorar. En el caso de ella, tener esófago de Barrett aumenta un poco el riesgo de cáncer de esófago, entonces es súper importante que esté bien controlada. Y pues con lo del calcio, de la osteopenia, pues sería fortalecer con suplementos de calcio y pues otros medicamentos que hay para este tipo de casos, ¿verdad? No dejarla con solo, digamos, si tiene que tomar lo del estómago, pues, y tenemos el problema del calcio, tener bien controladas las dos cosas, y aquí tal vez hace falta ya un manejo interdisciplinario, muchas veces ya con un endocrinólogo para que le ayude a manejar esta situación de la osteopenia, o bueno, un internista, lo que tenga a disposición en ese momento el hospital donde ella está yendo a consultar. Pero es un caso interesante y complejo. Doctora, la siguiente paciente del consultorio es doña Carmen. Buenos días, doña Carmen. Sí, buenos días. Un gusto saludarla. Muchas gracias. Escucho como una conversación en el teléfono, no sé. Pero escúchenos por el teléfono y ahí nos puede hacer la pregunta. La estamos escuchando perfecto. Una conversación en el teléfono, no sé. Pero escúchenos por el teléfono. ¿Nos escucha, doña Carmen? Ok, perfecto. Tengo mucho tiempo de padecer, cerca de unos 6 años, empecé a notar que cuando durante la noche yo me levantaba con mucha, como con mucho gas en el estómago. Duermo al lado de adentro, ¿verdad?, de la cama, al lado de mi esposo, y donde yo empezaba a bajarme despacito, a moverme, a sentarme en la cama para bajarme, el gas, donde yo me enderezo, el gas de una vez empezaba a salir como ver un globo inflado donde usted lo suelta y empieza a botar. No es un eructo, sino un aire saliendo totalmente, hasta se infla, ¿verdad?, la mejilla, saliendo mucho aire, y cada movimiento es más aire. Así he estado, bueno, durante mucho tiempo, y empecé a notar cambios en las heces y algunos cambios a la digestivos, ¿verdad? Entonces consulté y me dan famotidina y estas cosas para ayudar con los gases y todo eso, pero después continué y más bien empecé con ardor en el esófago, eso que el reflujo, ¿verdad? Y todo esto. Al tiempo me hicieron, bueno, resulta que salió la Helicobacter, ¿verdad? Entonces me dieron el tratamiento y todo lo demás con la Helicobacter. Entonces ahora otra vez volví, hace unos meses, a tener ese ardor, ese reflujo, los gases, todo otra vez, la inflación en el estómago es demasiado. Yo tengo que bajar a las 2, 3 de la mañana, es normal en mi caso. Yo me levanto, es demasiado el dolor en mi estómago que yo siento que me voy a reventar. Tengo que venir y estar durante, no sé, media hora, 1 hora, mientras que me puedo
tomar un poquito de limón con bicarbonato o algo para que me ayude a desinflamar. Y hace un par de meses otra vez volví con mucho reflujo y esa acidez, ese fuego en el esófago, y volví a consultar y resulta que otra vez tenía la Helicobacter activa. Entonces, mi pregunta en sí es, bueno, lo de los gases, no sé qué examen o qué puedo hacer, ¿verdad? Para ver lo de los gases. Y también, como es segunda vez de la Helicobacter activa, ¿qué procede? O sea, ¿por qué se me volvió o por qué se me activa, pues? Muchísimas gracias, doña Carmen, por llamarnos, doctora. Sí, gracias. Bueno, para lo de los gases, específicamente un examen tendríamos, podría ser incluso por la misma Helicobacter que puede hacer. Un examen como que le pueda valorar eso de los gases es difícil, específico para eso, pero se ha visto que pacientes con la misma Helicobacter puede generar esa sensación de esos gases. Ahora, ¿por qué tiene Helicobacter otra vez? Bueno, si fue tratada, podría ser que usted, la Helicobacter que tenga, sea resistente a uno de los antibióticos que le dieron. Generalmente tenemos varios esquemas de antibióticos y hay uno que siempre se utiliza como primera opción, es muy efectivo, bastante seguro y digamos de lo más fácil de tomar o mejor tolerado por el paciente. Sin embargo, estos antibióticos, hay uno que se llama claritromicina. Es muy bueno, pero sí está demostrado que hay algunas cepas o bacterias de tipos de Helicobacter que son resistentes a la claritromicina. Y entonces podría ser que la Helicobacter que la señora tiene sea resistente a la claritromicina y por eso el antibiótico la bacteria no se pudo eliminar. Siempre es importante revisar por cuánto tiempo fue dado el antibiótico. Los antibióticos, el esquema que idealmente son 14 días y pues por supuesto es muy importante que el paciente se haya tomado la medicación como debe ser porque es un tratamiento complejo, entonces a veces pues se nos puede olvidar así. Pero una buena posibilidad es que ella tenga una resistencia a la claritromicina y tenga que usar ahora otro esquema. Eso es lo que yo empezaría por eso, tratarla otra vez, porque si tiene molestias, si hay Helicobacter, hay que quitarle la Helicobacter y usar pues otro esquema antibiótico. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros en este consultorio. Gracias a usted, doctora. Conversábamos con Carolina Gutiérrez, gastroenteróloga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Terminamos acá los doctores, pero no se despegue de Teletica porque inmediatamente viene Calle 7 Informativo. Y recuerde que este programa puede repasarlo en nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Buenos días.